Hola, vamos a hacer una revisión de la actividad número 2. Estuve leyendo los trabajos y en general están bien, pero hay algunas aclaraciones que me gustaría hacer. Noté que en ninguno de los trabajos había menciones sobre el método de estudio cuando hablaron sobre los diferentes tipos de psicologías. Siempre que hablamos de un objeto de estudio, tenemos que mencionar cuál es un método de estudiarlo. La ciencia no es un conjunto de saberes, sino que es una forma particular de producir conocimientos. Partimos de un problema o una pregunta. Por ejemplo, si quisiéramos averiguar cuál es la forma real de nuestro planeta. Yo puedo plantearme diferentes modelos sobre cómo es la Tierra, si es redonda, si es plana o de cualquier otra forma geométrica. Pero si realmente me interesa encontrar la mejor respuesta a esa pregunta, tendría que poner a prueba todos los modelos que se me ocurran y ver cuál es el que tiene mayor consistencia. Primero proponemos un modelo sobre cómo es la forma de la Tierra, que va a ser nuestra hipótesis inicial. Es decir, es una hipotesis que está por debajo del grado de una tesis por el momento. Y voy a tener que poner a prueba mi modelo. Voy a tener que contrastarlo con los datos que vaya recolectando, o sea, de una forma empírica. Si mi teoría no refleja la realidad, o hay cosas que no puedo explicar del todo, tengo que cambiar mi teoría. Por eso es importante que todo modelo científico tiene que dejar abierta la posibilidad de que puede fallar, es decir, que sea falible, como dice Karl Popper. Un científico es alguien que tiene una forma de pensar, pero que si se encontrara con datos de la realidad que contradicen su modelo teórico, es capaz de despojarse de él y buscar una nueva explicación que sea mejor o más completa. Hay diferentes grados de validación de los modelos teóricos. Primero, el modelo tiene que tener lo que se llama consistencia interna, o sea, que mi teoría contraste con los datos reales. Tiene que poder ser replicable por otros investigadores independientes en otras partes del mundo y los resultados que obtengan tienen que ser los mismos o muy similares a los míos. Consistencia interna sería, si mi modelo es que la Tierra es redonda, yo voy a encontrar que la sombra de la Tierra, cuando se proyecta en la Luna, me va a decir que es redonda también. Lo mismo que si veo la forma de otros planetas, o si observo la curvatura de la Tierra desde un avión, o si veo cómo los barcos se van ocultando en el horizonte a medida que se alejan. Después está la consistencia externa, es decir, cuando hay otras disciplinas científicas que son diferentes, toman este mismo modelo y lo ponen a prueba con sus propios métodos y llegan a resultados similares. Por ejemplo, un geólogo que puede calcular la circunferencia de la Tierra en base a la profundidad del núcleo terrestre. Un geofísico puede medir un terremoto ocurrido, por ejemplo, en Japón, y puede registrar el tiempo que tardan en llegar las ondas expansivas hasta Chile y calcular la densidad de las capas terrestres y llegar a la conclusión de que la Tierra tiene forma esférica. Desde la geodinámica, a partir del estudio de la forma en que las placas tectónicas encajan unas con otras y tienen movimiento, también puede llegar a esa misma conclusión. Un físico puede establecer que la mejor explicación para el campo magnético de la Tierra que observamos en las brújulas es que la Tierra tenga dos polos magnéticos, y eso se lograría solamente si el núcleo de la Tierra sea de metal, que también sería compatible si medimos la temperatura de las capas terrestres a diferentes profundidades y calculamos la disipación de calor que se produce, podemos también calcular la temperatura de ese núcleo. Es decir, que mientras vaya sumando otras ciencias que estén en comunión con mi modelo inicial, mi teoría se vuelve cada vez más robusta, es decir, se vuelve más confiable. Ahora, volviendo a la psicología. La psicología del desarrollo estudia los cambios que se producen a lo largo de la vida. Hay tres términos que tenemos que saber diferenciar. Uno es maduración, otro es aprendizaje y desarrollo. Maduración se refiere a los cambios cuantitativos o fisiológicos observables en una persona, por ejemplo, que crezca en estatura. Cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de cambios cualitativos, por ejemplo, desarrollar una habilidad cognitiva nueva. Sé sumar y restar y aprendo de repente a multiplicar o dividir. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de los dos tipos de cambios al mismo tiempo, de los cualitativos y de los cuantitativos. ¿Cómo es la relación entre estas psicologías? Históricamente, la psicología del desarrollo producía los conocimientos a través del método científico
Y a partir de la década de los 60 aproximadamente, se empezaron a tomar estos conocimientos y se empezaron a aplicar a la educación, como las ideas de Piaget. El problema fue que estos conocimientos no fueron creados para el ámbito académico, no estaban hechos para las escuelas. Cuando Piaget crea la epistemología y la psicología genética, no estaba pensando en el sujeto de la educación. En este punto, la psicología educacional tomaba prestados los conocimientos de la psicología del desarrollo y los aplicaba en las aulas. Y aparece como psicología puente, como una disciplina autónoma, cuando empieza a producir sus propios conocimientos, también a través del método científico. Ahora, ¿cuál es el principal problema entre estas tres psicologías? Es que no hay modelos únicos explicativos que pueda ser compartido por las tres disciplinas. No hay un consenso sobre muchos puntos, por ejemplo, ¿cuánto hay de innato y cuánto hay de adquirido en una persona? Otro ejemplo sería, no hay una definición única de qué es la inteligencia y tampoco se puede explicar de forma conjunta qué es la conciencia. Entonces, cuando vayamos a aplicar conocimientos de la psicología a la educación, tenemos que ser muy cautos.